Paz, hermanos. Gloria a Dios. Hay más de la mitad. El pueblo se ha renovado lo que éramos el año pasado. Hoy prácticamente la mitad, un poco más, ya son almas que el año pasado pero no estaban con nosotros. Nosotros el año pasado estábamos viendo lo que se conocen como los atributos de Dios. Esas perfecciones que nuestro Dios tiene y que solamente Él tiene. Son características de nuestro Dios. El año pasado habíamos visto lo que se conocen como atributos incomunicables de Dios. Son esos atributos que solamente Dios puede tener, que nadie puede imitar. Nosotros no podemos tratar de ser omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. No podemos tratar de ser eternos, inmutables. Esas son cosas que solamente Dios las puede tener. Se conocen también como atributos de realeza, de majestad, que nuestro Dios tiene. Y el año pasado nos gozábamos en cada uno de estos atributos porque cuando nosotros vamos conociendo quién es Dios, cómo es nuestro Dios, no nos queda más que asombrarnos, alabarle y enamorarnos de Él. Cuando conocemos más a Dios, en nosotros crece amor por Él. Y habíamos comenzado a ver lo que eran las bondades de Dios, estos atributos que se conocen como comunicables, que Dios nos comunica a nosotros. Y bueno, cuando nosotros empezamos a ver lo que era la bondad, después terminamos yendo a la plaza, donde hicimos culto, perdí la cuenta cuántos meses, que estuvimos allí varios domingos en la plaza, hasta que volvimos de nuevo a este lugar. Pero lo único que habíamos visto era una introducción a las bondades del Señor. Este término viene porque cuando el siervo de Dios Moisés estaba clamando y le decía: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero ver tu gloria, Dios, muéstrame tu gloria, le dice Moisés. Y el Señor le dice: bueno, está bien, te voy a mostrar una parte de mí, no vas a poder ver mi rostro, porque si ves mi rostro vas a morir, le dice el Señor. Pero yo te voy a tapar y voy a pasar mostrándote todo mi bien, mostrándote toda mi bondad. Y cuando Dios pasa delante de Moisés dice: yo soy Jehová, Dios fuerte, Dios grande, temible. Pero dice: yo soy Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira. Y Dios cuando pasa nos asombra que cualquiera que conoce a una persona por ahí esperaba ver otra cosa viniendo de Dios. Pero Dios, dándose a conocer, le dice esto a Moisés. Y habíamos empezado a ver lo que eran las bondades de Dios, que Dios es bueno. Ese fue el último sermón que vimos, los atributos de Dios. Dios es bueno. Aunque el mundo diga que Dios es malo porque existen enfermedades, porque mueren niños, porque hay hambre, porque hay sequía y todo lo que nos quieran decir, nosotros tenemos la fe y la certeza de que Dios es bueno. Lo podemos ver en su palabra, lo podemos ver en nuestras vidas, lo podemos ver en la creación. Hoy vamos a ver una de esas bondades del Señor, que es la fidelidad de Dios. Si bien es algo que nosotros nos podemos dar una idea de lo que es la fidelidad, la realidad es que los hombres y las mujeres no somos muy fieles del todo. Quizás ustedes pueden ser una persona que digan: yo soy una persona leal, yo soy de verdad. Pero si nosotros escudriñamos un poquito la palabra, nos vamos a dar cuenta que no somos tan leales como nosotros pensamos. Y lamentablemente lo vemos en el mundo, que la raza humana es todo lo contrario a leal. Vemos cómo en el matrimonio surgen engaños. Nos decía Cristian el testimonio de este pastor que tiró todo por la borda en el corazón de un alma por adulterio. Eso es lo contrario a fidelidad. Pero existe y es muy común que un hombre engañe a su esposa o que una esposa engañe a un hombre. Ahora alguien podría jactarse y decir: yo desde que estoy con mi esposo o con mi esposa nunca lo engañé. Pero Jesucristo nos aclara algo y nos dice: mirá, cuando ustedes miran a alguien para codiciar en su corazón, ustedes ya cometieron adulterio en su corazón. Podemos ver que la fidelidad a veces escasea en las amistades. Y no digo que no haya amigos de verdad, al contrario, yo creo en la amistad. Pero muchas veces vemos traiciones, vemos mentiras, vemos engaños en una amistad. Y si hay algo que es cierto,
hoy está muy difícil como para confiar en alguien. Seamos honestos, seamos sinceros. Hoy es muy difícil poder confiar en una persona, porque ya nos han engañado, porque ya nos han mentido, porque ya nos han traicionado. Si las personas fuesen fieles, no nos costaría tanto, pero nos cuesta porque las personas hemos demostrado ser lo contrario a fieles. Podemos ver muchas veces en la iglesia que esto también acontece, que lamentablemente no son fieles al ministerio, o no somos fieles al llamado, o no somos fieles a los hermanos, y muchas veces ni siquiera somos fieles a la doctrina que decimos creer, porque decimos creer una cosa, pero vivimos de otra manera. Sin embargo, hoy nosotros vamos a ahondar un poquito en esta perfección que nuestro Dios tiene, que Él es fiel. Si hay algo que yo estoy seguro que cuando nos vayamos hoy de este lugar vamos a poder decir, Dios es fiel. Sin importar la circunstancia que me esté tocando vivir en este momento, sin importar por el valle de sombra que estoy atravesando, sin importar lo que me esté tocando vivir, yo sé que cuando nosotros escudriñamos un poquito, podemos decir con fe, Dios es fiel. Amén. Miren, lo voy a invitar. Me anoté muchísimos pasajes. Hermanos, yo les voy a pedir que oren por mí. Porque cada vez que voy a predicar un atributo de Dios, me meto en un lío, pero un terrible lío. Si ustedes tienen el celular en la Biblia y en la lupita ponen fiel, les van a aparecer 1.500.000 versículos hablando de la fidelidad de Dios. Y no sé qué versículo escoger. Porque cada fidelidad se aplica quizás en distinta área y me dan ganas de compartirlos todos. Y me estreso, no estoy exagerando. Son sermones que me cuesta mucho armarlos porque son muchos los pasajes que tengo que dejar afuera. Y me cuesta armarlos con poquitos pasajes. Así que bueno, vamos a ver, el tiempo apremia cuántos pasajes podemos ver hoy. Vamos al libro de Deuteronomio. Capítulo 7, versículo 9. Escuchen lo que dice. Conoce, pues, que Jehová tu Dios, Dios fiel. Que Jehová tu Dios es Dios fiel. Conoce, pues. Las personas necesitan conocer que Dios es fiel. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios está presentando a su pueblo diciendo, conozcan, pueblo de Sembrando Amor, conozcan que yo, Jehová, soy un Dios fiel. Cuando busqué la definición de fiel, dice, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Dios es fiel a su pacto. Vamos a ver todo lo bueno que esto tiene para nosotros. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus afectos, Dios es fiel a sus compromisos, y hermanos, créanme, todo esto nos beneficia a nosotros. En cada cosa, en cada aspecto, la fidelidad de Dios nos beneficia a nosotros en gran manera. Y les puedo asegurar que después de ver esto, nuestros corazones se van a llenar de gozo. Miren, les voy a compartir un pasaje más en el Salmo 89. Quizás alguno tenga otra versión de la Biblia y puede pasar que en vez de decir la palabra fiel, diga la palabra verdadero. Eso es porque la palabra fiel y verdadero tienen mucha similitud. Por eso nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que cuando Jesucristo venga con su caballo, su nombre será fiel y verdadero. Salmo 89, versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. A veces nosotros cometemos un error cuando hablamos, por ejemplo, del amor de Dios, que cuando nos preguntan, ¿qué es el amor? Nosotros la respuesta que damos es, el amor es una persona, el amor es Dios, el amor es Jesús.
Y esto en realidad tiene un error cuando nosotros respondemos de esta manera. Porque en realidad el amor proviene de una persona. Es una esencia de una persona, es parte de una persona. Pero el amor en sí no es una persona, es una parte de Dios. Dios en la esencia es amor. Lo mismo pasa con la fidelidad. Muchas veces nosotros hablamos cuando la santidad de Dios le rodea, cuando la gloria de Dios le rodea. Pero el pasaje que acabamos de ver dice que la fidelidad de Dios también le rodea. Dios es fiel en esencia. Dios no puede no ser fiel. Cosa muy distinta a nosotros. Miren, hagan memoria. ¿Cuántas veces a ustedes les pasó decir, yo nunca haría eso? Yo nunca diría eso, pero con el tiempo fueron pasando los años y quizás terminamos haciendo algo que iba contra nuestros propios principios. Muchas veces hemos hecho cosas que iban contra nosotros mismos, pero las hicimos. Bueno, eso Dios no lo puede hacer. Dios no puede hacer algo contra sí mismo. Dios no puede mentir, por ejemplo. Dios no puede hacer algo malo. Dios no puede dejar de ser fiel, no puede. Porque Dios en su esencia es fiel. Es fiel con Él mismo, es fiel con su pacto, es fiel con cada uno de nosotros, iglesia. Nunca te olvides de esto. Dios es fiel. Esto a manera de introducción. Yo me había propuesto hablar de la fidelidad de Dios en sus obras, en su pueblo, la fidelidad de Dios en el dolor. Si hay un momento en donde nosotros dudamos de la fidelidad de Dios, sin duda, es en el dolor. La fidelidad de Dios en la disciplina, la fidelidad de Dios en las tentaciones, la fidelidad de Dios en sus promesas y la fidelidad de Dios en el Evangelio. Yo sé que es algo un poco ambicioso lo que hice porque el tiempo corre, pero voy a tratar de ser breve en cada punto. Primero vamos a ver, ustedes no lo busquen, no, bueno, si están en el libro de los Salmos, el Salmo 33, 4, dice lo siguiente: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Nosotros podemos ver la fidelidad de Dios en cada cosa hecha. En todo lo creado nosotros podemos ver su fidelidad. Cuando vamos al mar y vemos que el mar no pasa los límites, cuando llueve pero termina parando y saliendo el sol, aún dice que cuando la siega y la sementera se renuevan, nosotros podemos ver siempre la fidelidad de Dios. En todo lo que Dios creó, aún en los seres humanos. Yo puedo ver la fidelidad de Dios cuando lo veo a cada uno de ustedes. Porque cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando había un pueblo rebelde, Dios lo que hacía era exterminarlo. Pero si yo veo hoy un pueblo en este lugar, es porque Dios fue fiel. Si yo veo hoy un pueblo en este lugar, es porque Dios sigue teniendo misericordia. Y esto es algo que se lo debemos solo a nuestro Dios, hermanos. El otro día yo estaba yendo a trabajar y veía una estrella que era muy grande cerca de la luna. Y justo le estaba mandando un audio a Joana y digo, me parece que es un planeta. Porque se veía atrás de la luna una estrella que era muy grande. Después cuando entré al internet y sí, se estaba viendo Saturno. Hermanos, ¿cuánta fidelidad de Dios hay en el sistema solar? ¿Ustedes sabían que Júpiter está constantemente protegiendo a la Tierra de meteoritos, de lluvia de asteroides que hay en el espacio exterior? A nosotros nunca nos cae nada que nos destruya. Eso es la fidelidad del Señor. El sol que nos sigue calentando, nos sigue proveyendo de energía, eso es la fidelidad del Señor, hermanos. Nosotros podemos ver la fidelidad de Dios en cada día que pasa. En cada día que se renueva podemos ver la fidelidad del Señor. Muchas veces no disfrutamos nosotros y no gozamos de esta fidelidad porque estamos más pendientes de las cosas malas o negativas que nos están pasando y no podemos ver todas las cosas buenas que nos están pasando. ¿Cuántos hoy pudieron abrir sus ojos y respirar? Eso es por la fidelidad de Dios. Como decía en Lamentaciones de Jeremías capítulo 3, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Cada mañana se renueva. Miren si no tienen ya al despertar un motivo para dar gracias a la fidelidad del Señor. Leo, pero me desperté en una situación que no me gusta, me desperté viviendo algo que me está haciendo mal. Ahora lo vamos a ver en un momento, pero eso también es la fidelidad del Señor. En todo podemos ver su fidelidad. Nosotros podemos ver la fidelidad de Dios en su pueblo. Miren, vamos a hacer un repaso de la historia de Israel. Cómo Israel estaba ahí en Egipto,
siendo esclavizados, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios había prometido, Israel con mano poderosa fue sacado de Egipto. Y todos los hijos de Dios pudieron pasar por ese mar en seco. Dios estaba siendo fiel a sus promesas en ese momento. Podemos ver toda la historia del libro de los jueces, cómo este pueblo rebelde vivía dándole la espalda a Dios, y Dios sin embargo los terminó estableciendo en la tierra que les iba a dar por heredad. Podemos ver el tiempo de los reyes, cómo eran idólatras, cómo eran fornicarios y adúlteros contra Dios, pero podemos ver cómo Dios los sostuvo en ese mismo lugar, disciplinándolos muchas veces, entregándolos en manos de los filisteos, entregándolos en manos de los de Asiria, entregándolos en manos de Nabucodonosor. Pero ese pueblo estuvo en ese lugar hasta que vino la simiente que iba a ser bendita para todos los pueblos, a quien se había hecho la promesa. Cuando Dios estaba protegiendo a Israel y siendo fiel con Israel, lo que estaba haciendo era proteger la descendencia de Cristo. Lo que estaba haciendo era ser fiel con Cristo. Y en eso también estamos nosotros, hermanos. Cuando Dios estaba protegiendo a Israel, estaba protegiendo a Cristo y estaba protegiendo a su iglesia, a los que habíamos de venir por la promesa. Nosotros podemos ver siempre la fidelidad del Señor en toda la historia, hermanos. Pero ahora vamos a entrar en el tema que es más común, la fidelidad de Dios en el dolor. Decía un predicador llamado Zurgel Michelin que cuando haya predicadores predicando del dolor, nunca va a faltar audiencia. Ustedes cuando entran a internet por ahí, las prédicas que más vistas tienen son las que hablan de prosperidad y felicidad o las que hablan del dolor y de las tormentas. Porque ¿quién no sufre? ¿Quién no tuvo en algún momento momentos de mucho dolor, tristeza? Recién citaba al profeta Jeremías. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, Jeremías dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y todos nosotros nos apropiamos de ese versículo, y yo creo que es un versículo muy conocido en el pueblo de Dios. Pero yo no sé si todos los creyentes conocen el contexto en el cual Jeremías dijo eso. Jeremías estaba profetizando en el tiempo que Israel estaba siendo destruido, lo que quedaba de Judá, mejor dicho. Israel ya no existía. Judá estaba siendo asolado por el rey Nabucodonosor, y el profeta Jeremías estaba predicando en las calles en ese tiempo. Cuando el profeta Jeremías se despertaba, veía a los ancianos morir en las calles, veía a las mujeres embarazadas, cómo eran cortados su vientre y arrancado el fruto de su vientre, veía cómo cortaban la cabeza de los jóvenes y cómo los llevaban en cautiverio. Y si nosotros leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Jeremías, Jeremías dice: la mano de Jehová se volvió contra mí. La ira del Omnipotente lo estaba atormentando. Jeremías dice: me dio a comer piedras, se rompieron mis dientes. Solo tengo angustia y dolor en mi corazón. En ese contexto, Jeremías dice: la misericordia de Jehová, por su misericordia no hemos sido consumidos. Grande es tu fidelidad. ¿Cómo puede ser, Jeremías? ¿Estás loco? Estás viendo que las murallas de Jerusalén fueron destruidas. Estás viendo que las casas de tu pueblo están todas prendidas a fuego. Estás viendo cómo las mujeres son violadas, cómo los bebés son asesinados antes de nacer. Estás viendo cómo tu vida es una miseria. Tenés lástima hasta de vos mismo y terminás diciendo: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Cómo te atreves, Jeremías, a decir que Dios es fiel cuando está entregando a su pueblo al oprobio y a la muerte, al cautiverio? ¿Cómo tenés, Jeremías, el coraje de decir que Dios es fiel cuando estás sufriendo? A Jeremías lo tiraron en una cisterna, estuvo preso en el patio de un rey. Valía menos que nada, era el más miserable de la tierra de Judá. ¿Cómo podés decir, Jeremías, que Dios es fiel? Por lo que él empieza diciendo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
Lo que Judá merecía era ser destruido por completo. Porque se habían entregado a Baal, se habían entregado a Astarot, se habían entregado a sus negocios, habían hecho desastre con el templo de su Dios. Merecían ser destruidos. Pero por la misericordia de Jehová no eran destruidos del todo. Dios estaba guardando un remanente. Nosotros, en el medio del dolor, en vez de quejarnos, podemos decir como Jeremías: Señor, hoy estoy vivo, porque por tu misericordia no he sido destruido. Nunca decayeron tu misericordia, Dios. Tu fidelidad es grande. Hermanos, de verdad, yo sé que quizás estás viviendo una prueba que yo no la pasé y por eso para mí sea fácil decirlo. Pero también he pasado pruebas difíciles. Y si hay algo que termino concluyendo después de cada prueba es: qué fiel que es el Señor. Yo literalmente al Señor le dije: Señor, te doy las gracias por todo, pero no quiero saber más nada con tu camino. Tu palabra hoy me es gravosa, Señor, porque tu palabra me está diciendo que haga el bien cuando lo único que estoy recibiendo es mal. Tu palabra me dice que sea agradecido cuando lo único que estoy recibiendo es miseria. Señor, no puedo más. Te doy las gracias por todo, pero yo quiero hoy abandonar este camino. ¿Y saben qué? El Señor no me dejó. Y después que pasó la tormenta, si había algo que a mí me asombraba y me maravillaba, era la fidelidad de Dios. Yo decía: Señor, ¿por qué me tenés tanta paciencia? Ese es otro atributo que vamos a ver después. ¿Por qué me tenés tanta paciencia, Señor? ¿Por qué no me desechás? ¿Por qué no me destruís de una y listo? Porque siempre cuando estamos pasando por un momento difícil, queremos buscar el camino más fácil. Señor, me matás, voy al cielo en tu presencia, se acaba el dolor, se acaba la tristeza, se acaba la enfermedad y ya está. Pero el Señor me decía que no. El Señor es fiel, hermanos. Dice, en las pruebas, yo estoy leyendo varias veces, ya estuve en un libro que se llama Los atributos de Dios, de Arthur W. Pink, y él dijo unas frases que me gustaron mucho acerca de la fidelidad, pero no las quise copiar porque eran muy largas, así que las puse con mis palabras. En las pruebas, nuestra fe es probada. Es fácil confiar en la fidelidad de Dios cuando todo está bien. Pero obviamente cuando las cosas están muy mal, es difícil. En las pruebas nuestra fe es probada. Dudamos de su amor. ¿Alguna vez a ustedes les pasó estar en un momento muy difícil, pero que ya no lleva un día, ya no lleva una semana, ya lleva meses, quizás años, y que usted diga: Señor, ¿en dónde estás? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo vas a desamparar la obra de tus manos? Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? ¿Alguna vez estuvieron en esa situación de sentir que Dios los abandonó? Nos distraemos con los susurros del diablo. Nos sentimos solos, traicionados, abandonados. Nos olvidamos de sus promesas. Eso es lo que nos suele pasar a nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles. Nos olvidamos que Dios es fiel. Dudamos de que Dios está con nosotros. Hasta podríamos llegar a dudar de nuestra salvación y de si verdaderamente somos hijos de Dios. Porque eso es lo que quiere justamente el diablo. Lo vemos con Jesús en el desierto. Cuando ya Jesús estaba padeciendo del hambre y la sed, el diablo vino a decirle: si sos hijo de Dios, hace esto, queriéndolo hacer dudar de si verdaderamente era hijo de Dios. Y a mí muchas veces me tocó estar en ese lugar de decir: ¿pero será que verdaderamente yo soy hijo de Dios? ¿O lo que viví hasta ahora fue solamente un emocionalismo? Quizás yo iba a la iglesia porque veo que Dios existe, pero quizás Dios no está conmigo. Si no, no me pasarían estas cosas y no estaría sufriendo de esta manera. Pero hermanos, no le crean a esa voz. No escuchen esos susurros en el medio del dolor. Yo les puedo asegurar que Dios está ahí con ustedes. Jesús dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El problema es que nosotros lo queremos entender ahora. Señor, yo estoy pasando por esto ahora y quiero saber por qué. Jesús en otro contexto le dice a sus discípulos:
lo que yo hago ahora, ustedes no lo entienden, mas lo van a entender después. Quizás ni siquiera sea en esta vida cuando lo podamos entender, pero va a haber un día que lo vamos a entender, hermano. Vamos a entender por qué Dios hizo todas las cosas. Y cuando lo entendamos vamos a decir, oh Señor, qué fiel que fui. Yo necesitaba pasar por eso. El problema es que cuando nosotros estamos pasando por un proceso difícil, lo primero que queremos es salir de ese proceso. Y eso es un error. Porque Dios tiene sus tiempos, no va a salir cuando yo quiera. Jesús sufrió verdaderamente solo. ¿Saben por qué anoté eso? Porque cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz, Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. El Espíritu Santo había salido del cuerpo de Jesús. Y entonces Jesús clamó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufrió solo en esa cruz. Sus discípulos no estaban con Él, sus familiares no estaban con Él, sus amigos no estaban con Él. Muchas de las personas que recibieron un milagro de parte de Él estaban contra de Él. Y ahora la Trinidad se separa y Dios Padre y Dios Espíritu dejan a Jesús solo en esa cruz. Si hay alguien que sabe lo que es sufrir solo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero por su bondad, ninguno de los que estamos acá sufrimos solo. Porque cuando sufrimos, Él está con nosotros y no nos abandona. Porque esa fue su promesa. Voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice, voy a estar con ustedes cuando todo esté bien y cuando todo esté mal, yo los voy a dejar solos. Él prometió que no nos iba a dejar ni desamparar, nunca. Y como Él es fiel y verdadero, yo les puedo garantizar que nunca nos dejó solos. Nosotros no sabemos lo que es estar colgado en una cruz solo. Y si un día viene el anticristo y nos cuelga en una cruz, tampoco vamos a estar solos porque Él no nos va a dejar. Va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé qué hará el anticristo, lo dije por decir, era un ejemplo. Dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sigue hablando el apóstol que los padecimientos que en nosotros se ven, les pasa a los hermanos en todo el mundo. Esto lo habíamos hablado también en otro sermón, pero hermanos, las pruebas que ustedes están teniendo, que yo estoy teniendo, no las estamos teniendo únicamente nosotros. Si vamos a Uruguay, vamos a encontrar quizás cristianos que están en la misma situación que nosotros. Si vamos a China, vamos a encontrar cristianos que están viviendo la misma situación que nosotros, y quizás peores. Pero si hay algo que el dolor muchas veces nos hace, es que nos hace creer que esto es mucho para mí, que yo no lo puedo soportar, y que lo que yo estoy viviendo los demás no lo entienden, porque creemos que el dolor ese que yo estoy sintiendo lo siento yo solo. Hermano, para tu consuelo, lo que nos pasa a nosotros, lo que te pasa a vos, les pasa a la iglesia alrededor de todo el mundo. En algunos en distintas áreas, en otros en mayor o menor medida, pero todos somos probados. Es necesario que el oro sea probado por fuego, decía la palabra, para sacar todas esas impurezas que están ahí sacándole valor al oro. Es necesario que pasemos por el fuego de la prueba. Pero hay algo que tenemos que entender. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, vemos que cuando Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron echados al horno de fuego por Nabucodonosor, ellos en el horno de fuego no estaban solos. Había un cuarto, que era semejante al Hijo de los dioses. Ese mismo hoy está con nosotros. Y cuando pasemos por el horno de fuego, Él va a estar ahí, con esa presencia divina. No estamos solos, hermanos. Tenga la paciencia su obra completa, dice Santiago. Vieron que yo recién decía que cuando estamos pasando por una prueba, a veces la prueba cansa y ya el desánimo es mucho. Lo primero que decimos, Señor, ya está. ¿Hasta cuándo? Que esto se termine, por favor, Señor, de una manera o de otra, pero que esto ya llegue a su fin. El tema es que el Señor sabe cuánto tiempo nosotros necesitamos estar en el fuego de la prueba. Nosotros no. Quizás necesitamos todavía estar un tiempo más en ese fuego, hermanos. Vamos a salir cuando el Señor vea que sea conveniente salir. Cuando hayamos aprendido lo que el Señor quiere que hayamos aprendido.
cuando nuestro carácter sea formado de la manera que Él quiere que sea formado. Nunca nos tenemos que olvidar que somos barro en las manos del alfarero. Y Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. No se toma franco nuestro Dios. Él está trabajando todos los días con nosotros. Él está trabajando todos los días con nuestro corazón. Él sabe cuánto tiempo de prueba necesitamos. Pero si hay algo que podemos estar seguros, hermanos, es que al final Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Eso es lo que Pablo le dice a los de Tesalonicenses cuando estaban desanimados por los muertos. Y entonces Pablo le dice, ustedes no se desanimen como los que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús resucitó y que los muertos en Cristo van a resucitar. Y así nosotros lo vamos a ver a ellos cuando recibamos al Señor en el aire. Hermanos, los del mundo sufren y no tienen una esperanza. Ni hablar si son ateos, gnósticos o si tienen algún otro tipo de filosofía. Pero nosotros los creyentes, los hijos de Dios, que ya hemos visto la soberanía de Dios, que ya hemos visto que Dios controla y gobierna todas las cosas, que ya hemos visto que Dios sabe absolutamente todo, nosotros tenemos esperanza, hermanos, de que la situación que estoy viviendo, Dios sabe que la estoy viviendo. Y ahora que estoy conociendo la fidelidad de Dios, puedo tener más esperanza, porque sé que Dios no me está dejando solo. Puedo tener más esperanza porque sé que Dios está haciendo algo en mí. Confío porque Él es fiel. Ustedes saben que habíamos hablado anteriormente de que estamos viendo una generación que está sufriendo de mucha ansiedad, de muchas preocupaciones, de muchos temores. Los médicos dicen que la ansiedad está creciendo cada día más. No debería ser así en nosotros. Si nosotros confiásemos verdaderamente en la fidelidad de Dios, el futuro no tiene que ser algo que tenga que atormentarnos. Porque así como Dios fue fiel en todo nuestro pasado, que nunca nos hizo faltar comida, que nunca nos desamparó, si ustedes analizan su vida, yo estoy seguro que ninguno va a poder decir, Dios a mí en algún momento me desamparó. Así como en nuestro pasado Dios no nos desamparó, yo les puedo asegurar que en nuestro futuro tampoco Dios nos va a desamparar. Es más, Él es eterno, Él ya está en el futuro. Dios no se rige por el tiempo que nos regimos nosotros. Dios ya está en el futuro esperándonos. Y que suframos por cosas que nos pueden llegar a pasar el día de mañana, o por cosas que pueden llegar a salir mal el día de mañana, hermanos, eso es no confiar en la fidelidad de Dios. Dios no nos desamparó antes, Dios no nos desamparó ahora, Dios no nos va a desamparar mañana. Él no puede dejar de ser fiel. Miren, quería alentarlos un poco a los hermanos que quizás estén pasando por diversas pruebas, de que entendamos esto, que Dios está con nosotros. Pero ahora me gustaría hablar, les invito a que hablen del Salmo 119. Porque muchas veces nos pasa de sentir que somos castigados por Dios. Y que eso a veces pasa, porque Dios dice que al que ama disciplina y que azota a todo el que recibe por hijo. Pero la Biblia nos enseña que Dios al que ama disciplina. Cuando yo estoy siendo disciplinado por Dios, si hay algo que tengo que entender es que Dios me está amando. Cuando yo estoy disciplinando a mis hijos tienen que entender que los amo y por eso los estoy corrigiendo. Pero nosotros humanamente vemos siempre el castigo como algo malo. Vemos el castigo como algo o que no merecemos o como algo que nos va a destruir y nos imaginamos enseguida a Dios enojado con nosotros. Pero ese no es el fin de la disciplina. Si Dios nos disciplina es porque nos ama. Y ahora vamos a hablar un poco de la fidelidad de Dios en la disciplina. Dice el Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Ustedes se imaginan eso? Decir, estoy pasando por esta situación difícil, pero Dios me está afligiendo por su fidelidad. 2 veces me pasó pasar por procesos duros y venía este versículo a mi vida. Por tu fidelidad me afligiste.
Dios está haciendo algo con mi vida. Y no lo busquen, yo se los voy a leer. En Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice lo siguiente: y aquellos ciertamente por pocos días lo disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Acá el autor de los Hebreos viene hablando de que Dios disciplina y los que soportan la disciplina son hijos de Dios, pero los que no soportan la disciplina son bastardos. Y dice el autor de la epístola a los Hebreos, dice: nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía que estaba bien, que era correcto. Pero acá ya está hablando de Dios, dice: pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Yo ahora le hago una pregunta, iglesia. ¿A cuántos les gustaría participar de la santidad de Dios? Si no somos hijos de Dios, hermano. ¿A cuántos les gustaría participar de la santidad de Dios? Amén. A mí me gustaría participar de la santidad de Dios. Aunque eso muchas veces implique que tenga que venir dolor o disciplina a mi vida. Ya vimos el año pasado lo que era la santidad de Dios. Santidad significa cortado, apartado, para un servicio único, para algo específico. Y si Dios me tiene que apartar del mundo, si Dios me tiene que apartar de mis ídolos, si Dios me tiene que apartar de las cosas que a Él no le gustan, muchas veces me va a doler. Muchas veces yo voy a tener que sacar ídolos a mi vida que yo amo. Cosas que yo tengo por encima de Dios, Dios las va a tener que sacar. Para que yo pueda participar de su santidad. Para que yo pueda ser completamente apartado para Él. Yo quiero que Dios me discipline. No quiero cuando me está disciplinando, y eso es normal. Duele cuando Dios disciplina, pero eso da frutos apacibles de justicia, hermanos. Es lo que todos nosotros necesitamos. Ahora, si no querés ser disciplinado por Dios, lee la Biblia y vivila completamente. Y ahí el Señor no va a tener por qué disciplinarte. Pero como nos cuesta vivir lo que Dios quiere que vivamos, el Señor muchas veces tiene que disciplinarnos. Dios es fiel en las tentaciones. Y esto puede sonar medio terrible. ¿Cómo puede ser Dios fiel en las tentaciones si Dios no tienta a nadie? Y Él no puede ser tentado por el mal, dice la palabra. Pero dice en 1 Corintios 10:13 lo siguiente. Ya me voy apurando. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Por la fidelidad de Dios, ninguno de nosotros fuimos tentados más de lo que podemos soportar. Pero yo caí en tentación. Sí, yo también. Pero no es porque la tentación era muy grande. Era porque yo no quise obedecer a Dios. Era porque yo quise satisfacer mis deseos carnales. Ya sea en un pleito, ya sea en una inmundicia, en una inmoralidad, lo que sea. Cuando yo caigo en tentación, no es porque la tentación era insoportable. Era porque yo quise satisfacer mis propios deseos y no la voluntad de Dios. Si no, estamos haciendo a Dios mentiroso. Miren. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fuimos tentados por la carne. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Primero y principal, la prueba que estás viviendo, si Dios te la envió, es porque la podés resistir. Pero encima hay una buena noticia en el mismo versículo. Si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos da la salida siempre en las tentaciones. Aunque a veces no se vea esa salida. Cuando estoy confundido, como hablábamos recién del dolor, cuando estoy pasando por esos procesos donde estoy confundido, hermano, lo mejor que podemos hacer es arrodillarnos. Lo mejor que podemos hacer es cerrar nuestros ojos. Señor, no sé qué hacer. Ayúdame. El Dios que estoy predicando es fiel y yo sé que nos va a ayudar. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Siempre te ayudaré. ¿Lo podemos creer o no? Es una lástima que no lo creamos, pero si lo creemos, Dios dice: yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con mi diestra de justicia. El Señor, aun cuando estamos siendo tentados por nuestra propia concupiscencia o porque el tentador se levantó contra nuestras vidas, el Señor está ahí con fidelidad, hermanos, guardándonos de que la tentación no sea muy pesada y dándonos una salida. Miren, este sí quiero que lo leamos juntos. Segunda de Timoteo. Hoy habíamos buscado primera de Timoteo para los requisitos del obispo. Segunda de Timoteo, este es bien conocido. Capítulo 2, versículo 13. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Los que les decía, Dios no puede dejar de ser fiel por más que nosotros seamos infieles. Nosotros vemos en la historia, en la Biblia, la historia del profeta Oseas, cómo Dios lo manda a que se case con una prostituta. Y con esta prostituta, el profeta Oseas termina teniendo hijos. Pero esta prostituta nunca se quedaba en casa. Cada 2 por 3 se iba con sus amantes, cada 2 por 3 los dejaba Oseas y se iba con otros hombres. Y Dios le decía: anda, Oseas, y volverla a tomar por mujer. La enseñanza que ese libro nos deja es la fidelidad de Dios con un pueblo que se vivía yendo tras los ídolos, que se vivía yendo tras otros dioses. ¿Y Dios qué hacía? ¿Los desechaba? No. Dios iba y los volvía a tomar por mujer. Seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a perdonar una infidelidad? Podría existir que sí. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a perdonar 20 infidelidades? Que tu marido o tu esposo te engañó 20 veces. Las infidelidades de nosotros hacia Dios son más de 20 veces. Y Él no nos desecha. Él no deja de ser fiel aunque nosotros seamos infieles, porque Dios es inmutable y no cambia. Dios es inmutable y Él no cambia. Por eso podemos confiar en cada una de sus promesas, porque la Biblia nos enseña que cada una de las promesas de Dios en Cristo son sí y en Cristo son amén. ¿Qué significa amén? Así sea. En Cristo son y en Cristo serán. Cada promesa de Dios para nuestras vidas en Cristo se van a cumplir. Hermanos, si eso no te llena de gozo, acordate la promesa que más te guste, la promesa que más te impactó, esa promesa se va a cumplir. Porque en Cristo las promesas son sí y en Él son amén. Dios es inmutable, su fidelidad no cambia. Dios es eterno, Él ya era fiel antes que el tiempo existiese. Él va a ser fiel por toda la eternidad. Él es omnipotente, Él tiene el poder de cumplir con todas sus promesas y con todo lo que se proponga en su corazón. Y como es omnipresente, puede hacerlo en todos al mismo tiempo. Y como es omnisciente, sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Yo puedo confiar en la fidelidad de Dios. Yo puedo confiar en la fidelidad de Dios. Aunque Lázaro esté muerto ya hace 4 días, aunque esté podrido y tenga mal olor, yo puedo seguir confiando en la fidelidad de Dios. Dios es fiel y verdadero. Y todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Yo le doy gracias al Señor. Dice el Señor en el Antiguo Testamento que Él no es hombre para mentir e hijo de hombre para prometer y no cumplir. Él dijo y no hará. Él dijo y no lo ejecutará. Todo lo que Dios prometió, hermanos, se va a cumplir. Él no me va a dejar y no me va a desamparar. Repetítelo conmigo. Dios no me va a dejar ni me va a desamparar. Va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Créelo, hermano, porque esto es verdad. Dice Pablo a los romanos, hablando de la infidelidad de Israel: la incredulidad de ellos ¿hará nula la fidelidad de Dios? No, porque la fidelidad de Dios no es algo condicional. Dios no va a ser fiel dependiendo de tu conducta. Dios no va a ser fiel dependiendo si vos sos fiel o si no sos fiel. Dios va a ser fiel porque Él es fiel por naturaleza. La fidelidad lo rodea. Grande es tu fidelidad. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Nosotros podemos ser fiel a la esposa, podemos ser fiel al esposo, siempre y cuando el otro también sea fiel. Pero Dios no es así.
Dios no es así. Dios va a ser fiel eternamente y para siempre. Tu esposo te pudo haber engañado, tu esposa te pudo haber engañado, Dios nunca lo va a hacer. Tu amigo te pudo haber traicionado, tu amiga te pudo haber mentido, engañado, Dios no lo va a hacer. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Él dijo y no hará, Él dijo y no lo ejecutará, yo sé que mi Dios lo va a hacer. Y si Él prometió que pronto viene por su iglesia, yo estoy tranquilo que Él pronto viene por su iglesia, porque Él es fiel. ¿Vieron todo lo que implica la fidelidad de Dios? Pero como Dios es fiel en todas las cosas buenas, también es fiel en sus amenazas. Tengamos cuidado cuando la Biblia nos advierte de algo. Porque si Dios dijo que va a hacer algo, amenazando, lo va a hacer porque Él es fiel. Dios es fiel a su evangelio, a su mensaje. El que creyere será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Justamente como Dios es fiel, las personas que rechazan a Jesús van a ir al infierno, eternamente y para siempre. Y como Dios es fiel a Él mismo, esas personas nunca más van a poder salir del fuego eterno. Dios dijo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy. El que deja la salvación para otro día, pero ese otro día no llega y termina muriendo sin Cristo, lamentablemente para esa persona, como Dios es fiel, Dios no se va a arrepentir de lo que dijo que iba a hacer, esa persona va a estar en el infierno. Esta es una amenaza que el mundo tendría que tener en cuenta y quizás, ¿por qué no? Alguien acá adentro, esperemos que no. Pero también en el mismo mensaje hay una promesa que para los que sí hemos creído en Jesucristo y en su santo evangelio, nos esperan un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor, donde no va a haber recuerdo de lo malo, porque el gozo que vamos a sentir es tan grande. Dice nuestro Señor Jesucristo que la mujer, cuando está con los dolores de parto, está sufriendo mucho, pero cuando su hijo nace, ya no se acuerda de esos dolores, porque se está gozando con el fruto de su vientre. Cuando nosotros estemos con el Señor en su gloria, no nos vamos a acordar del hambre, del frío, de la enfermedad, de las cosas que perdimos, que no ganamos en este mundo. Muchos dicen que sí va a haber memoria, sí, pero ¿quién va a querer acordarse de lo malo estando en la presencia de Cristo? ¿Quién va a querer acordarse de lo que sufrió en este mundo estando adorando al Rey en su trono de gloria? De hecho, hay muchos que dicen que nuestro cuerpo también tiene que ser glorificado, porque dicen que este cuerpo mortal no soportaría tanta felicidad. Parece estúpido, pero ¿saben qué? Hay casos de personas que ganaron la lotería y se murieron cuando se enteraron. Se enteraron que ganaron la lotería y no soportaron tanta alegría y murieron. Pasa, hay casos de extrema felicidad que el corazón quizás no quiere soportar. Este cuerpo no va a soportar la felicidad que vamos a tener en el cielo. Pero Dios nos va a dar un cuerpo para que pueda soportar esa felicidad, para que pueda soportar toda su gloria que lo rodea. Esa salvación en esa cruz, hermanos, es fiel y verdadera. No la vamos a perder aunque nosotros seamos infieles, porque nunca dependió de nosotros, siempre dependió de su fidelidad. Y nosotros en la cruz podemos ver en plenitud su fidelidad, que no escatimonia a su propio Hijo para cumplir con la parte de su pacto, para que nosotros tengamos vida eterna. En la cruz nosotros podemos ver la fidelidad de Dios. Cristo siendo abandonado por nuestros pecados, pero siendo fiel al Padre. Cristo sufriendo la muerte, pero resucitando al tercer día. Nosotros podemos ver la fidelidad de Dios en la cruz, hermanos. Con esto ya voy terminando. Léanlo conmigo, Primera de Tesalonicenses, un poquito más atrás de Timoteo, capítulo 5.
capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por eso yo puedo, como dice en Filipenses 1:6, estar persuadido de que el que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo sé que yo voy a ser perfecto, yo sé que yo voy a ser glorificado, porque fiel es el que me llama y fiel es el que lo va a hacer. Fiel es el que me llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, 1 Corintios 1:9. Hermano, cuando nosotros meditemos en la fidelidad de Dios, yo los invito a que esta semana ustedes mediten, agarren un versículo de la Escritura que hable de la fidelidad de Dios y medítenlo. No les va a preocupar la boleta de Edenor ni la boleta de Energas, no les va a preocupar la salud, no les va a preocupar el porvenir. Cuando nosotros meditamos que Dios es fiel, nuestro corazón se llena de paz y de gozo. No importa la situación que estén viviendo. Yo no digo que van a dejar de sufrir porque el dolor trae sufrimiento. Y la Biblia me manda a mí y a ustedes llorar con el que llora, reír con el que ríe. Pero ese sufrimiento cuando sabemos que tiene un propósito, ese sufrimiento cuando sabemos que Dios lo está atravesando con nosotros, que Cristo ya lo sufrió por mí en la cruz, hermanas, hermanos, eso alienta nuestros corazones, aumenta nuestra fe. Dios es fiel en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia, está con nosotros siempre, obrando para nuestro bien, para la gloria de su nombre. Dios siempre lo que hace es para bien. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y podemos decir ese versículo porque Dios es fiel. Y todo lo que me pasa a mí, a Leonardo Sánchez, es para mi bien. Ahora poné tu nombre, todo lo que te pasa a vos va a ser para tu bien, porque tu Dios es fiel. Amén. Lo dejo al hermano Hernán.